Hola, hoy quiero hablarte sobre el intuicionismo ético. Es un enfoque de la ética que ha sido popular a lo largo de la historia, de la ética que domina la escena solo en unas pocas ocasiones, en unos pocos periodos de la historia. Uno de ellos es el periodo moderno temprano. Otro está en la escena contemporánea. Cuando estaba en la escuela de posgrado hace unas décadas, el intuicionismo ético era una de esas opiniones que se consideraba muerta. Aunque unas décadas antes, a mediados del siglo XX, era una de las principales opiniones, de hecho, en Gran Bretaña. Yo diría que comenzando en el pozo poco después de 1980 y dominando durante todo el camino hasta la década de 1950. En algún momento se pensó que era un contendiente líder, tal vez el contendiente líder en ética. Y de repente se hizo a un lado. Y en la década de 1970 era el tipo de cosas que se descartaban en unos pocos párrafos antes de que la gente llegara a lo que eran los problemas realmente serios. Ahora está en un periodo de resurgimiento. Está regresando. Entonces, ¿qué es exactamente? En realidad, creo que hay dos teorías que se agrupan, aunque están relacionadas de alguna manera, pero en realidad son dos formas distintas de pensar sobre el intuicionismo ético. Así que presentaré el que sea un poco más intuitivo, tal vez, y luego pasaré al que sea un poco más psicológico en su análisis. Entonces, en primer lugar, la concepción que creo que tiene que ver más con la estructura del ámbito normativo en sí. Podríamos ver el intuicionismo ético desde este punto de vista como una combinación de tres tesis. Uno, en primer lugar, hay una tesis de pluralismo. ¿A qué me refiero con pluralismo? Hay diferentes tipos de bienes. Hay muchas cosas diferentes que nos importan, muchas cosas que consideramos valiosas, muchas cosas que pensamos que son realmente malas y queremos evitar. Y no hay una teoría unificada de esto. No hay tal cosa como la teoría del bien o algo comparable a eso que nos dice lo que es bueno en la vida humana de una manera unificada. En su lugar, hay muchos productos diferentes. Hay muchos tipos diferentes de bienes. Por lo tanto, podríamos decir simplemente que los productos difieren en tipo. Pero no se trata solo de bienes. Por supuesto, se podría decir de manera más amplia, los valores difieren en tipo. Si tenemos una teoría en la que estamos pensando en los placeres, esto va a surgir como la tesis de que los placeres difieren en tipo, algo familiar para los lectores de John Stuart Mill. Si estás pensando en términos de reglas éticas o principios o fundamentos de valor, sean los que sean, la idea es que hay una multiplicidad de estos. No hay una sola. Hay varias cosas diferentes que nos importan. La segunda tesis es de conflicto, es decir, estas cosas a veces se pueden tener a la vez. Puedes encontrar una camisa que sea cómoda, que se vea bien y que sea relativamente económica, por ejemplo. Por lo tanto, a veces se pueden cumplir diferentes deseos al mismo tiempo. No siempre entran en conflicto, pero pueden entrar en conflicto. A veces resulta que lo que va a ser el más cómodo no parece gran. A veces resulta que lo que realmente va a ser bueno en otros aspectos es realmente caro. Y en general, en la vida humana hay momentos en los que tienes que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles entre, por ejemplo, la amistad y otras relaciones sociales y luego el logro en su carrera. Puede haber momentos en que la prosperidad, la salud y una variedad de otras consideraciones no se puedan satisfacer a la vez. Y tienes que pensar, ¿qué hacemos? Y así, desde este punto de vista, la vida es una cuestión de equilibrio, de compensaciones, de compromisos, de tratar de encontrar el patrón correcto de estas cosas. Todos estos bienes entran en conflicto. No todos se pueden lograr. En algunos puntos tienes que perseguir uno a costa de otros. La última tesis es la de la complejidad, es decir, que no hay reglas. No hay reglas para resolver estos conflictos. Podríamos decir con mayor precisión que no hay reglas universales. Puede haber reglas generales que, en general, este tipo de consideración es más importante que ese tipo de consideración. Pero en general, no podemos esperar nada que nos diga cómo resolver estos problemas. En todos los casos, tenemos que equilibrar las cosas. Tenemos que comprometernos. ¿Cuánto de esto perseguir a cambio de cuánto de eso? Todas esas son decisiones difíciles. Son decisiones obvias cuando buscamos bienes económicos. Son menos obvias, pero no menos reales cuando pensamos en elecciones morales básicas. Así que hay un sentido en el que, desde este punto de vista, la vida es esencialmente trágica. Trágico en el sentido de que no podemos darnos cuenta de todo lo que nos importa. No podemos cumplir todos nuestros sueños. No podemos lograr todos los bienes. En cambio, tenemos que sacrificar algunos por el bien de otros. Y eso es solo una parte esencial de la vida humana. Además, no hay reglas sobre cómo hacer esto.
Tenemos que enfrentar estas elecciones, y son elecciones reales. No hay guía. No existe un conjunto de reglas personalizado que nos diga cómo resolver estos conflictos y qué equilibrios alcanzar en todas las situaciones. Sería demasiado decir que estamos solos en este sentido. No estamos solos. Pero no hay una guía infalible, nada que podamos usar como procedimiento de decisión que nos lo diga. Esto hace que esta teoría moral sea bastante diferente de otras teorías morales que le prometen tal método. Dicen, tengo un principio o tengo un procedimiento de decisión. No hay tal cosa. Leibniz soñaba con una forma de resolver cuestiones políticas y morales con una especie de cálculo. El intuicionista dice, eso no es alcanzable. Nunca podremos hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos idear algunas reglas para la acción, y tal vez incluso algunas reglas que nos digan qué tipos de consideración tienden a ser más importantes que otros tipos. Pero todas las reglas que se nos ocurren, y las llamaré principios en lugar de reglas que intentan marcar esta distinción. Porque no son reglas que debas seguir siempre. Son principios que son algo así como guías generales. Y van a ser a lo que se refieren los intuicionistas éticos prima facie. Y la idea es que sean ciertas. No son guías infalibles. No son afirmaciones universales. Son guías generales. En general, no hagas esto. En general, haz este tipo de cosas. Por lo general, en una situación en la que vas a querer hacer esto. La mayoría de las veces, esto va a ser más importante que eso. Pero todos tienen excepciones. Pueden entrar en conflicto entre sí. No hay reglas sobre cuáles siempre ganan. Estas son, en el mejor de los casos, guías generales como principios generales como los pájaros vuelan o lo que sube baja. Estos son principios que nos dicen lo que generalmente sucede, que esperar, lo que la mayoría de las veces es una solución decente. No nos dicen qué hacer en cada caso, siempre tienen excepciones. Entonces, el principio de prima facie nos dice qué hacer si no hay otras consideraciones en competencia, si no surgen conflictos. Si este es el único tipo de cosas de las que tiene que preocuparse, ¿qué tipo de principios podríamos idear? W. de Ross, un filósofo británico de principios del siglo XX, en realidad, el mayor erudito de Aristóteles del siglo XX. Alguien que tradujo muchas de las obras del propio Aristóteles y fue un excelente especialista en ética por derecho propio. En la tradición aristotélica, nos da una teoría de cómo podríamos pensar las cosas de esta manera. Nos da un conjunto de principios y dice, al principio, mira, creo que estos principios son correctos, pero son principios generales. Tienen excepciones. Pueden entrar en conflicto entre sí. Son buenas guías y guías básicas para lo que debemos hacer en general. ¿Es esta una lista exhaustiva? Probablemente no. Puedes pensar en otros, pero los que pienso, dice, generalmente se reducen a uno de estos o alguna combinación de estos. Así que creo que este es un buen punto de partida. Esa es una actitud que tendrían muchos intuicionistas éticos. Precisamente, es un buen punto de partida. Eso no quiere decir que te haya dado una teoría que te dice un conjunto completo de principios y ninguno de ellos surge como absolutamente universalmente cierto. Van a ser generalizaciones sobre lo que es verdad, en igualdad de condiciones. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Ross enumera 7 de ellos y el primero es que la gente hace promesas. Hacen compromisos. ¿Debo cumplir siempre mis promesas? ¿Siempre está mal romper una promesa? No. Supongamos que voy de camino a reunirme con un amigo para almorzar y hay un accidente automovilístico y descubro que me necesitan para ayudar a las víctimas, digamos. O pienso, wow, mejor me quedo como testigo de la policía porque vi lo que pasó. Bueno, entonces, sí, está bien que me pierda el almuerzo con mi amigo y rompa esa promesa. Ahora hay algo más importante. La obligación en ese caso no desaparece por completo. Seguramente debería disculparme con mi amigo. Debería explicar lo que pasó, y así sucesivamente. Puede que me arrepienta de esto, pero el hecho es que esa es mi obligación principal y eso siempre puede suceder. Puedo estar en una situación en la que haya algo más importante que la promesa que hice. Ahora, algunas promesas pueden ser muy importantes, y es difícil pensar en casos como ese. Otras promesas, oye, no son tan importantes. Y es bastante fácil pensar en casos como ese en los que otra cosa tiene prioridad sobre la promesa. Algo más con verdadero significado moral. El segundo principio que menciona es hacer las paces. Este es también un deber que surge de algo que he hecho en el pasado. Si he hecho algo mal, debería intentar corregirlo de nuevo. Si he lastimado a alguien, debería disculparme. En general, debería tratar de rectificar las situaciones en las que he metido la pata y, por lo tanto, debería tratar de hacer las paces. Debería intentar mejorar las cosas. Me doy cuenta.
Mira, no siempre podré cumplir mis promesas, por ejemplo, así que si no lo hago, debería intentar hacerlo bien. Y a veces eso se debía a una falla mental que no cumplía esa promesa. Pero a veces puede ser simplemente que surgió algo realmente más importante. Realmente tenía una obligación que me vi obligada a dejar de lado, que se vio socavada porque las circunstancias cambiaron o fue anulada por algo que importaba más. En ese tipo de casos, debería tratar de hacer las paces. Debería intentar hacer algo. Disculparme con mi amigo, programar otra cita para almorzar, hacer algo para compensar lo que no pude cumplir. Las cosas tercero pueden surgir de acciones pasadas de otras personas, por lo que en particular debería estar agradecido. A veces la gente hace cosas bonitas por mí. Debería corresponder o al menos expresar gratitud. Debería darte las gracias. Este es un punto simple. Enseñamos esto a nuestros hijos. Y, sin embargo, es sorprendente cuán raramente en la teoría ética la gente dice, mira, tienes la obligación de agradecer a aquellos que han sido amables contigo. Para expresar gratitud por las personas que han hecho cosas buenas por ti. Expresar gratitud en general por las cosas buenas que suceden. Esas son obligaciones importantes. Así que tenemos que cumplir nuestras promesas. Tenemos que hacer las paces cuando las cosas van mal. Debemos estar agradecidos cuando las cosas van bien. Esas son consideraciones morales importantes. El siguiente, ser justo, o la forma en que lo piensa, es promover la justicia. A veces es una cuestión de que actúe de manera justa. A veces se trata de tratar de que una situación sea justa para que otros actúen de manera justa. Voy a hacerlo simple aquí y simplemente decir, sé justo. Pero realmente debe entenderse de manera bastante amplia en el sentido de promover la justicia. Asegúrese de que las personas obtengan lo que se merecen. Si se merecen algo bueno, trata de asegurarte de que lo obtengan. Si se merecen algo malo, es posible que esté en condiciones de tratar de asegurarse de que lo obtengan. Pero, en resumen, tenemos que velar por que se preserve la justicia. La siguiente consideración es bueno, podemos poner esto de diferentes maneras. Podríamos decir que sea amable, pero básicamente significa ayudar a las personas. Es una obligación de beneficencia. Trata de hacer cosas buenas por otras personas. Ayuda a los necesitados. Sé útil en general con los extraños. Hacer del mundo un lugar mejor para los demás. Tratar de mejorar la vida de otras personas. La siguiente es sobre ti. Trata de mejorarte a ti mismo. No necesariamente trates de preservar tu propia vida o de hacer lo que sea de tu propio interés. Es posible que usted también tenga la obligación de hacer eso, pero él dice que es diferente de una obligación puramente moral. Sin embargo, debemos tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Debemos tratar de ser más virtuosos, mejores personas, más conocedores. Debemos tratar de ser en general mejores personas, desarrollando nuestras capacidades, desarrollando nuestros talentos. Y de esta manera debería preocuparme por desarrollar mis propias habilidades, mis propias virtudes. Debería hacer cosas para mejorarme. Y si no lo hago, es realmente un fallo moral, no solo un fallo prudencial. La última consideración que describe es una que es común al hinduismo, al budismo, prácticamente a todas las tradiciones religiosas y filosóficas de todo el mundo. Es un deber de ahimsa sin lesiones. Como se dice en estas tradiciones indias, se trata de no hacer daño, no dañar a otras personas. Ahora, podrías pensar que ayudar a las personas y no lastimar a las personas realmente son el mismo principio. Pero él dice que eso no es cierto. Debemos distinguirlos porque son diferentes grados de obligación. Una es más importante que la otra. Es más importante que no haga daño que hacer algo positivo y ayudar. Y aquí hay un buen caso de prueba. Digamos que alguien realmente necesita dinero. No tengo dinero para darles, pero creo que deberían tener ayuda. Así que voy y le robo a ese tipo y les doy el dinero. No estoy haciendo nada bueno al hacer eso. De acuerdo, la obligación de no dañar a esa persona es mayor que la obligación de ayudar a esa persona. Así que realmente tienen un carácter diferente y están en dos escalas diferentes. Si lo consideráramos como una escala, podríamos pensar que tomar de A para dar a B es moralmente neutral, dice. No lo es. Del mismo modo, lastimar a alguien es peor que simplemente no ayudarlo. Si estás en problemas y necesitas ayuda y yo no te ayudo, eso es malo. Estoy violando una consideración moral. Pero si realmente te hago daño y te pongo en esa situación, eso es malo. ¿Quién es peor? Los tipos que golpearon al pobre al lado de la carretera que luego el sacerdote y el leví no ayudan y el buen samaritano ayuda. O el sacerdote y el levita que caminar sin ayuda. Seguramente es peor ser uno de los ladrones golpeándolo y robándole que simplemente ser alguien que no ayuda.
Así que esos son diferentes tipos de valor moral y consideración moral. Pueden entrar en conflicto. Puede haber momentos en los que solo puedas ayudar a dañando a B. Pero Ross dice que son cosas diferentes y que tienen diferentes grados de vinculación con nosotros, por lo que es importante distinguirlas. Podrías pensar que, en general, cuando te acercas a estas preguntas y piensas, ¿qué otros principios morales tomo como básicos? Y que otros principios morales comparten muchas religiones diferentes, muchas filosofías diferentes, muchas personas diferentes en la vida cotidiana, podría llegar a una lista mucho más larga. Uno de ellos, que es común decir la verdad, es algo que Ross dice que probablemente esté conectado con estos, probablemente se derive de ellos. En particular, podría ser cumplir las promesas. Eso es realmente crucial aquí. Si te digo algo con el espíritu de informar algo con precisión, entonces te estoy haciendo una promesa implícita de que soy sincero y que lo estoy haciendo correctamente. Es muy diferente. Si empiezo diciendo que había una vez 3 osos que vivían juntos en una cabaña en el bosque, entonces dices, sí, no estás tratando de decirme la verdad. De acuerdo, sería extraño para mí decir que mientes. No hay tales osos. Los osos no comen papilla, etc. No estoy tratando de informar la verdad allí, pero cuando estoy escribiendo no ficción, cuando te digo algo que está en un contexto en el que crees que estoy informando algo que considero verdadero. Tengo la obligación de ser sincero y decirte la verdad si puedo. Y entonces, en realidad, él piensa que hay una especie de promesa implícita sucediendo allí. Una promesa que se puede suspender en algún contexto diciendo, por ejemplo, pongamos un tiempo o déjame contarte una historia o lo que sea. Pero eso normalmente está en su lugar solo por el hecho de que estamos involucrados en un discurso que entendemos que no es ficticio. Probablemente hay otras cosas que podríamos añadir. Y Ross dice, sí, estoy seguro de que hay otras cosas que podríamos agregar. Pero bueno, eso es algo que depende de nosotros. Descúbrelo. Y si piensas, sí, ¿qué querría decirle a mi hijo de kindergarten que está a punto de ir a la escuela por primera vez? ¿Qué querría inculcar en mis hijos? ¿Qué le diría a un nuevo empleado o algunas reglas de comportamiento importantes que nuestra empresa espera? Puedo obtener cosas adicionales en esa lista, dice Ross. Está bien. Algunos de ellos pueden superponerse a esto, otros pueden seguir de él, otros pueden no serlo. Esta no pretende ser una lista exhaustiva de nuestras obligaciones. Y admite que en las relaciones especiales, en una relación de trabajo como estudiante, en la escuela, o entre amigos o entre cónyuges, habrá obligaciones adicionales que son parte de esa relación. Así que quiere decir que estas son cosas generales que se aplican en todos los ámbitos. En relaciones específicas, puede haber cosas que son mucho más específicas, y quién sabe, tal vez algunas de ellas realmente sean universalmente vinculantes. Pero estas cosas que se aplican en cualquier tipo de contexto, en cualquier tipo de relación humana, esas cosas no son todas realmente, no se puede esperar que sean universales. Se mantienen, en igualdad de condiciones, son ciertas, él cree que se mantienen, pero son principios generales. No son principios absolutos y universales. He estado hablando de uno de los principales tipos de intuicionismo ético. Hablaré por separado sobre el otro enfoque, un enfoque que es más antiguo que este enfoque, en realidad, de lo que se trata el intuicionismo ético. Es algo que estaba allí en ese periodo moderno temprano. También es influyente entre un grupo de psicólogos contemporáneos. Así que volveremos y hablaremos de algo a lo que se refieren como intuicionismo social en un vídeo separado.